Amanda empezó con unos síntomas que al principio parecían autismo. Ella no se enfocaba, no seguía las direcciones, se frustraba mucho, una obsesión por las cosas. Es cuando yo la llevo a un neurólogo y me dice que sí, tenía un ADHD, que es un déficit de atención, la medica con Valium. Pero siguen los problemas de comportamiento. Empezamos a hacer terapias ocupacionales, terapias de habla, terapia física. Y luego empezamos a notar que ella me decía, mami, quiero aprender, no sé cómo que le estaba costando, sobre todo también en la parte motora. Ella era una niña normal, pero empecé a notar ese problema motor de que mami no me cuesta subir en el playground, el monkey bar, ese enfoque empezó también con estas ausencias que se desconectaba. Es cuando busco una segunda opinión con una doctora, neuróloga, me dice hay que hacerle se llama EEG test y encuentran convulsiones y la empezamos a medicar. Años después, ya Amanda que en sus 6, 7 años las cosas iban como en regresión. Amanda empezó a perder el habla, Amanda le costaba físicamente la parte motora a hacer cosas que antes hacía normal, y es cuando seguimos buscando médicos. Y fue cuando en el Cook Children Forward, este neurólogo nos hace el examen genético y dice, ¿tienes M1? Pues yo quedé así como perdida, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces es cuando me mudo a Houston por razones personales y consigo otro neurólogo y me conecta con la gente de NTCAD, que es esta organización que para mí ha sido un gran apoyo como familia. Lamentablemente recorrimos varios neurólogos, varios especialistas en neurología y ninguno nos supo dar un diagnóstico correcto, y para nosotros fue realmente desesperante porque queríamos saber qué era lo que le pasaba a Facundo, queríamos saber qué era lo que él tenía y que su deterioro avanzaba día a día y no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Con esta organización, las mamás y los papás que tenemos nuestros hijos con esta condición genética, nos permite entendernos, apoyarnos, saber que a pesar de vivir, que no es fácil con un niño con una condición como el GM1 o el Tay-Sachs o el Canavas, es una lucha diaria de cómo ayudarlos y ellos ayudarnos a nosotros a entender la enfermedad, de cómo luchar, junto con los médicos, junto con los terapeutas. Esta familia, pues para mí ha sido un gran apoyo en todos los aspectos. Y cada vez conozco más familias y es muy hermoso porque tenemos algo en común, es el amor a nuestros hijos. Y que no estamos solos, no me siento sola. Principalmente en ETSAD es como estar con personas que nos entienden. Más allá de que la familia nos apoya y todo, saber que contamos con NTSAD y con personas que viven lo mismo que nosotros es algo maravilloso. La verdad que es un apoyo incondicional que no hemos encontrado en otro lado. Cuando nos dieron el diagnóstico en el 2019, en medio de la desesperación y la angustia por saber de qué se trataba esta enfermedad, comenzamos a investigar por internet. Ahí fue donde encontramos a la organización NTSAD, donde nos comunicamos vía mail, donde nos apoyaron y informaron de qué se trataba toda esta patología rara que nosotros recién estábamos atravesando. Vamos a seguir luchando y haciendo todo lo imposible por tratar de que ellos estén mejor y tengan la mejor calidad de vida. NTSAD ha sido para mí como una familia, la que me quiere, me acepta, no importa, todos somos iguales. Y lo que buscamos aquí es que nuestros niños tengan calidad de vida y que yo pueda ser algún día una vocera. A toda madre le digo que no tienen la toalla, que sigan buscando, que sigan luchando, porque algo bueno va a salir de esto. Es una persona de mucha fe en Dios y creo que algún día voy a tener ese milagro de mi hija, tener una terapia genética. Y gracias a esta organización que me da a mí esas herramientas y esa ganas de seguir luchando.
no matter what will happen in the future, for me, the more important thing is the present. Is Amanda happy now? I don't care the future. Yo lo que les puedo decir a todos los que nos están viendo y van a escuchar este mensaje es que no se den por vencido. Hay mucho por hacer. Si bien la enfermedad hoy todavía no tiene una cura, pero sí tienen terapias las cuales pueden mejorarle su calidad de vida, pueden hacer que sus hijos tengan la mejor calidad de vida. Y quiero decirle a todas esas familias que no bajen los brazos y luchen por ellos hasta el último segundo, y que la esperanza es lo último que se pierde en este camino tan difícil que nos tocó.